El Gobierno destina hoy 22 millones de euros tanto para nuevas inversiones empresariales como para proyectos de ampliación y de modernización. Y es importante porque, como vamos a ver, vamos a hacer una modificación en los decretos, o hemos hecho una modificación en los decretos muy demandada por las empresas, porque las ayudas, los estímulos iban destinados solo a nuevos proyectos, pero el tejido empresarial está muy deteriorado, está muy castigado y se necesita que las subvenciones, que los estímulos, que las ayudas vayan también destinados al mantenimiento y a la modernización o ampliación de ese tejido empresarial. El apoyo de este Ejecutivo está siendo continuo desde el principio de esta legislatura y gracias a ese contacto directo y permanente con las empresas que nos hacen llegar su problemática, sus dificultades, sus inquietudes, sus objetivos para mejorar, modificamos y adaptamos los decretos en función de las necesidades del sector empresarial. Es lo que tiene que hacer un Gobierno que quiera poner como eje o motor de la creación de empleo al tejido empresarial. No puede ser una declaración teórica ni de intenciones. Tiene que ser el contacto permanente y continuo con el tejido empresarial para adaptar la acción de Gobierno a sus necesidades. Y es lo que se hace con la modificación de dos decretos, o estos dos decretos, tanto de financiación como de inversiones productivas, y se sacan las dos convocatorias.